Hace 2 años subí un video compartiendo lo que fue vivir dentro de una secta, la secta de los Testigos de Jehová. Posteriormente bajé el video porque mi objetivo, y lo sigue siendo, en ese momento era ayudar a personas que estaban despertando o que están en un proceso de despertar mental respecto a un grupo de alto control mental o una secta. Y después de subirlo, me di cuenta que para querer o poder ayudar a otras personas, primero tenía que ayudarme a mí misma. Y de esta manera, pues poder dar herramientas que me han hecho cambiar mi perspectiva de lo que es la vida, de lo que es Dios, de lo que incluso soy yo. Y en ese momento no lo tenía. Entonces fui muy honesta conmigo y me cuestioné como el de vas a ayudar a otras personas si tú apenas estás aterrizando pues tu mismo proceso. Por lo tanto, me di 2 años para cuestionarme, para investigar, para saber, para conocer quién soy yo. Y en este tiempo me he dado cuenta que jamás voy a dejar de conocerme, que el cambio siempre es constante, pero que sí les puedo permitir, o más bien en este momento, brindar herramientas que me han ayudado mucho y que no son las únicas, pero que si a ti te sirven, yo estoy muy contenta de poder compartirlas con todos ustedes y que tomen las herramientas, sea cual sea que les comparta, pues para que ustedes tengan una mejor paz, para que tengan un mejor conocimiento de quiénes son. Y pues nada, el objetivo siempre va a ser querer ayudar a las personas, ahora desde un punto de vista sin adoctrinamiento, sino desde la propia experiencia y lo que me ha funcionado. Y si a ti te funciona, pues con mucho gusto toma esa información y considera que la única persona que te puede salvar y la única persona que te puede ayudar eres tú mismo, eres tú misma, no hay nadie más. En estos 2 años es lo que he llegado a comprender y es lo que quiero compartir con ustedes. Mi nombre es Loida Torres y pues bienvenidos al canal, su canal que se llama Mentalmente. Voy a contar nuevamente mi historia de lo que fue vivir dentro de una secta, dentro de un grupo de alto control mental, y que nada, absolutamente nada en la Tierra te prepara para el impacto emocional, para el impacto físico, porque quieras o no, las emociones y los pensamientos generan que tu cuerpo se ponga débil, desequilibrado, sientas dolores incluso en los huesos, sientas dolor en la cabeza, o sea, muchos pues aspectos o consecuencias que se generan en tu cuerpo que son diferentes para cada persona porque todos somos diferentes, pero nada, absolutamente nada te prepara para la realidad, para afrontarlo, para descubrir y todavía para después procesarlo y decir de dónde me agarro, a quién le creo en este momento, quién soy, dónde estoy, si existo, no existo, qué es real, qué no es real, porque es un proceso muy fuerte, es un proceso muy duro. Yo nací dentro de un seno familiar en el que ya todos eran testigos de Jehová. Soy la menor de toda una familia de 5 integrantes. Y a muy corta edad me di cuenta que habían cosas dentro de este grupo que no me gustaban, ¿sabes? Em, Como por ejemplo las enseñanzas que era como que todo el tiempo te metían miedo y hay que tener miedo porque el temor a Jehová, porque el temor nos salva. Y aunque no tenía la edad suficiente como para confrontar a los ancianos o a las precursoras o incluso a mis padres, en mi interior realmente sentía que guiarnos o enseñarnos por medio del miedo para mí no estaba bien y eso me molestaba muchísimo. O sea, en estos 2 años me he dado cuenta y he recapitulado toda mi historia como de yo tenía y estaba en lo cierto, pero de alguna manera el hecho de que nazcas y que tus papás son una figura de autoridad te hace cuestionarte a ti mismo, te hace cuestionarte a ti misma y dices, no, creo que estoy mal porque ellos han estado antes aquí, ellos nacieron antes, ya están más grandes y al parecer ellos tienen como la información y la verdad absoluta y saben cómo manejarse en este plano, ¿no? En esta tierra. Y pues lastimosamente no es así. Viví muchas experiencias dolorosas, entre ellas como el hecho de que cada reunión
yo llegaba a mi casa con el estómago hecho añicos, yo llegaba con ansiedad, con miedo, yo llegaba con ganas de llorar y yo veía a mi familia como, ay, sí, mi mamá, como de vamos a cocinar, vamos a cenar y todos vamos a agradecer a Dios porque tenemos un día más de vida. Y yo me decía, no manches, nos acaban de decir que el fin del mundo está cerca y que es probablemente que algunos de los que fuimos a la reunión sobrevivamos sin o no, y que los que no sobrevivan es porque estaban pecando contra Dios, y los que sí sobrevivan pues ahora van a tener que pues prácticamente no sé, reanudar la tierra. Y o sea, ¿cómo pueden comer? O sea, ¿cómo pueden estar tan tranquilos? ¿No les da miedo lo que está pasando? Eran cosas que yo me cuestionaba y que yo decía, no manches. O sea, neta, ¿no tienen miedo? ¿O soy la única que tiene este pánico? Eh, Les voy a sacar el cálculo de cuántos días son por 28 años. Si multiplicamos 364 por 28, son aproximadamente 10.192 días. Durante 10.192 días, yo estuve adoctrinada por estos pensamientos sectarios de esta organización, de este grupo, creyendo que Jehová era el Dios verdadero, creyendo que los testigos de Jehová eran los elegidos, el pueblo elegido, y que en serio, o sea, en serio eran los únicos o son los únicos que iban a poder tener toda la tierra para ellos solitos y vivir en un paraíso por estar adorando a este Dios. Y me puse a hacer cálculos y dije, a ver, ya que no estoy dentro de este grupo, ya que no estoy dentro de esta secta, ¿por qué me está costando tanto ahora creer en mí? ¿Por qué me está costando tanto poder realizar y llegar a algunas metas? Y me empecé a cuestionar y a cuestionar. Y gracias a la investigación, a libros, a otros pensamientos, a otras corrientes de ideologías, he estudiado cada una y me he dado cuenta que hay algo que se llama la autosugestión. Y ellos, por medio de la autosugestión, lo que generan en ti es que formes un hábito de pensamiento. Entonces, después de ese hábito de pensamiento, es difícil que tú lo puedas cambiar. Como por ejemplo, cuando te enseñaron a atarte las agujetas, pues a lo mejor te costaron 20 días, 21 días, 30 días, pero después de esos días, tú en automático ya ni siquiera estás pensando dónde va cada agujeta, solamente lo haces en automático, así como muchos hábitos que tienes al día. Entonces, me di cuenta que de esos 10.192 días, 6.175 días, o sea, solo 6.175 días, yo estaba inmersa en los pensamientos y en el método que ocupa esta organización para manipularte y para lavarte el cerebro. ¿Cuál es este método que ocupan? Antes, cuando yo estaba más chica, se reunían 3 veces a la semana. De estas 3 veces a la semana, 2 días eran de 2 horas y uno era de 1 hora. El primero era el estudio del libro, ¿no? Donde se reúnen o se reunían varias, no sé si sigue siendo así actualmente, porque pues yo tenía rato que no voy, pero se reúnen un grupo de familias, de 5 familias o 7 familias, entre martes, miércoles y jueves, para analizar y pues leer un libro, ¿no? Y lo analizas y lo estudias, de 1 hora. Posteriormente, pongamos que es el día martes. El día jueves o viernes, te reúnes ahora 2 horas para estudiar la reunión del Ministerio Teocrático, donde ahí viene como la información que les quiero compartir, cómo te autosugestionan y por qué después, en este momento que tú ya estás fuera de, te cuesta mucho luchar a veces con pensamientos que ni siquiera son tuyos. Hacen como un tipo obra teatral donde a las mujeres les dicen, te toca este papel y tú tienes que llevar como la asignación, por así decirlo, la obra, y te toca hablar del tema de por qué morimos. Entonces, cuando tú dices, bueno,
voy a investigarlo con la información que ellos mismos te proporcionan, pues te subes a la plataforma, te pones de acuerdo con la persona, en este caso le dicen la hermana, te pones de acuerdo con la hermana, oye, tenemos que vernos tal día, tenemos que vernos porque tenemos asignación, o sea, obra teatral. Ah, bueno, ¿qué pasa? Que esa persona, la que está encargada, le dice, tiene que hacer, o sea, ella es testigo de Jehová, su papel es de testigo de Jehová, y la otra persona es una persona no creyente que puede ser de la religión que sea o a lo mejor atea, lo que quieras. Pero la persona que está encargada arma un guión en el que ella pone objeciones. Y entonces tú me tienes que decir tales objeciones, pero yo con la Biblia te voy a mostrar que estás equivocado o equivocada y entonces te voy a convencer, sin importar las objeciones. Entonces se llama Escuela de Ministerio Teocrático, ahora lo entiendo, porque te enseñan oratoria, te enseñan como obras teatrales en los que tú aprendes cómo debes de contestarle a las personas que te dan alguna objeción y que tienen un pensamiento diferente al tuyo. En el caso de los hombres, ellos hacen lecturas de la Biblia, hacen lecturas de unos 5 capítulos, los que en ese momento ellos den como programa que se tienen que leer. Entonces tienen que leer con ademanes y subir y bajar el tono de voz y hacerlo más dramático. Entonces yo no entendía hasta apenas que me he cuestionado, bueno, en estos 2 años, que era como de, claro, o sea, ahora que veo cursos como de oratoria, de marketing, de coaching, es como, no manches, o sea, es lo mismo, pero ellos te hacen creer que esto es divino, o sea, que solamente ellos lo tienen. Entonces, es el modo de autosugestión en el que tú vas y durante una semana, por ejemplo, el estudio del libro, el ministerio teocrático y el estudio de la revista La Atalaya, es como tienen que estudiar porque vamos a analizar otro tema, ¿no? Ahora existe la reencarnación. Bueno, este tema nos viene hablando porque viene sacado de tal fuente, bla, 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 y entonces vamos a analizarlos. Y es como de, claro, o sea, por eso me está costando o me ha costado sacar algunos pensamientos y darme cuenta de cuál ha sido su método me permite más rápido salirme de su adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque para empezar está así, ya como ya les comenté, estudio del libro un día a la semana de 1 hora. Después estudio ir a las reuniones de 2 horas y el estudio de la atalaya, o sea, 3 veces a la semana. Pero no se queda ahí. Ellos te dicen, tienes que leer diario. Te levantas, hay un libro que se llama El libro examinando las escrituras. Este libro se tiene que leer todos los días y analizarlo. Es un texto diario y todos los días lo tienen que analizar. De lunes a viernes, 24/7, 365 días al año. Bueno, ya después de las 3 veces que vas y te reúnes, ahora es diario en las mañanas leerlo. Posteriormente, hacer la oración. Y bueno, no estoy en contra de que hagan oración, pero sino como dirigirte, porque es lo primero que tienes que hacer, porque si no, prácticamente te comparan con un animal que nada más se levanta, come y no agradece a Dios, ¿no? Ah, pero después de eso, de todas las actividades que tengas, sin importar cuáles sean tus actividades, debes de leer la Biblia a diario. Y ellos mismos te dan un programa en el que te dicen en 365 días puedes terminar de leer la Biblia, leyendo de 3 a 5 capítulos. Entonces tienes un programa, o sea, primero el estudio, en la mañana el estudio del libro examinando, haces tu oración y todo el tiempo ellos te instan desde la plataforma, tienes que estar pensando a Dios, tienes que pensar en Dios y debes de predicar con el ejemplo. Y tienes que demostrar que eres testigo de Jehová, que sepan que eres testigo de Jehová, que tu ropa, que tu forma de hablar, que tus pensamientos, que todo se vea que eres testigo de Jehová. Entonces, si vas en el camión y vas al trabajo, llévate folletos y entrégale a la gente. Si vas al supermercado, llévate folletos y entrégale a la gente. Si ves a una persona triste, dale algo que hable sobre la tristeza y que Dios nos quiere ver contentos. Entonces, todo el tiempo estás inmerso
en la información de la secta. Y es como de, claro, solamente es necesario los expertos y los científicos y los psicólogos que están estudiando ese tema te dicen solamente hacen falta 30 días para que tú formes un nuevo hábito. Imagínate durante 25, a personas durante 28, incluso hay personas que han estado más tiempo, 40 años, haber formado este hábito y descubrir que el hábito que formaron o que los pensamientos o que las creencias que tienen están basadas en un engaño, en una falacia, en algo que no existe. Obviamente eso te descorazona, se te rompe el corazón, se quebranta tu fe y ya no sabes en quién confiar, o sea, se te mueve el piso, en serio se te mueve el piso del enojo, de la rabia, de la impotencia de descubrir cuántos años dedicaste tu vida a algo que era falso, algo que no era cierto. Entonces, de 10.192 días de existencia a los 28 años, o sea, 6.175 días estuvieron inmersas en el pensamiento de este grupo de alto control mental. Porque aparte de eso, no solamente tienes que hacer eso en la semana o en el mes. Hacen eventos anuales y creo que a los 6 meses que le llaman discursos especiales, asambleas de circuito y asambleas de distrito. Entonces generan que se acumule miles de personas en un estadio o en auditorios que ellos rentan para que entonces por medio de la oratoria, por medio de la voz, ellos ingieran miedo, ellos te transmitan la información que quieren que todo el tiempo estés recibiendo. ¿Para qué? Para que continúes siendo un adepto de esta organización. Y a veces cuando me pongo a pensar de toda la experiencia que viví, agradezco porque ahora me doy cuenta y me he hecho experta en estos 2 años de identificar a organizaciones, a personas, a negocios e incluso a religiones que están ocupando los métodos sectarios para mantenerte dentro de ese lugar para beneficio económico. Y que no simplemente es como por el bien espiritual, porque hay muchas personas que sí desean hacer el bien, que sí desean que te conectes con tu ser supremo, con tu yo superior, pero hay muchas personas que han detectado, como en este caso los testigos de Jehová, la organización de los testigos de Jehová, que este tipo de métodos son los efectivísimos para que las personas se mantengan en el lugar que ellos quieran de sus adoctrinamientos. De las cosas más difíciles que me ha tocado superar y que me ha tocado confrontar y de meterme al dolor y decir, órale, le voy a entrar y voy a sanar esta herida, una de esas fue la ansiedad y la otra fue el suicidio. En este tiempo que me he dado para sanar, me he dado cuenta que yo me sentía muy avergonzada por querer quitarme la vida durante muchas veces. O sea, 3 veces lo intenté hacer, pero muchas veces el pensamiento era de ya lo quiero hacer, ya me quiero morir, y si mejor me suicido, ya no quiero estar aquí. Pero no era porque no quisiera vivir aquí, no es porque no me agradara la vida, más bien era por el miedo inherente que ellos metieron dentro de mi cabeza, dentro de mi ser. Pues porque eres una niña que se la pasa escuchando todo el tiempo hambre, destrucción, muerte. Y todos los que no sean testigos de Jehová, todos los que no sean testigos van a morir. Y si en algún momento escucharon sobre Jehová y no quisieron hacerle caso, también se van a morir. Y si eres testigo de Jehová, pero fallas en tus pensamientos y deseas cosas materiales, también te vas a morir. Entonces, yo me sentía sin escapatoria, encarcelada. Decía, bueno, ¿de qué sirve que yo esté yendo a las reuniones, lea el libro examinando las escrituras, me prepare con la familia? Porque de las reuniones que les estoy comentando, todo el tiempo tienes que prepararte, todo el tiempo tienes que leerlo. Entonces, independientemente de si vas a la escuela y haces tarea o vas al trabajo y tienes que hacer cosas en tu casa, es como tienen que dedicar todo el tiempo a Dios, ¿eh? Todo el tiempo es para Dios, todo el tiempo. Sí tienen que hacer cosas aquí, pero todo el tiempo es para Dios. Porque si no lo hacen, no lo están poniendo en primer lugar, no lo están haciendo, entonces Él se va a enojar. Entonces yo decía, bueno, este Dios exige demasiado de mí y me ponen como ejemplo a Jesucristo, pero Jesucristo siempre fue perfecto y dicen,
Ahora la excusa es como que no, él vino a la tierra para experimentar lo que pues experimentan los humanos, para que veamos y sea un ejemplo para nosotros de que sí se puede. Actualmente que ya busco la información es como de, no manches, en serio sí se pasan con la información que nos están dando, porque está errada la información. La están ocupando de una manera a su propio beneficio y se están aprovechando de la buena voluntad de las personas que tienen una necesidad espiritual que es inherente, o sea, que viene implícita en cada uno de nosotros. Aunque la persona sea atea, no significa que no tenga una necesidad espiritual. Y no estoy contradiciendo con esto, quiero aclarar algo, no estoy contradiciendo a los ateos, sino que ellos, necesidad espiritual me refiero como a creer en algo que está dentro de ellos como más superior y no precisamente en un dios o en una figura, en una persona externa a nosotros. Entonces, varias personas han detectado este tipo de necesidad, valga la redundancia, para aprovecharse de ello y hacer pues un beneficio económico para varias personas, ¿no? Entonces, eso me duele mucho, el haberme querido matar por ideologías de otras personas que ni siquiera son pues verídicas para mí en este momento, y que lo único que hacían era mutilar mi fe, era mutilar mi esperanza, mis ganas de superarme, mis ganas de soñar, de crear cosas más fuertes o más grandes que yo. Pero ellos constantemente te hacen sentir culpable, te hacen sentir indigno, te hacen sentir absolutamente nada. A mí me molestaba mucho cuando de repente mi mamá nos decía, tenemos que hacer oración porque recuerden que sin Jehová no somos nada. Y yo decía, ¿por qué no somos nada si somos según hechos a la imagen y semejanza de Él y nos dicen que no somos nada? Pues es que no, sin Él no valemos, y gracias a Él caminamos y gracias a Él respiramos y gracias a Él pues tenemos casi que pedirle piedad y estar tan agradecidos porque Dios nos ha mantenido con vida y nos está haciendo casi un favor. Es como de, oye, yo no sé por qué quisiera adorar a un Dios que me está diciendo que le debo el favor de que me haya creado, pero al mismo tiempo Él es tan superior que no puede tener no esclavos. O sea, necesita esclavos para sentirse superior, o cómo. ¿Por qué no simplemente nos creó y fue como disfruten de la vida, disfruten de lo que hay en la creación, en el planeta, y dedíquense a ser ustedes mismos? No, o sea, a fuerza tengo que llevar un código especial, un código específico de cómo me tengo que comportar, de cómo tengo que hablar para que él se sienta agradecido. Entonces, yo después como de este entendimiento, mi despertar de la conciencia fue más chica, pero el despertar mental fue en enero del 2020, justo en la pandemia o en el confinamiento en el que nos encerraron a todos. Durante mucho tiempo yo decía, cuando llegue el fin del mundo, me voy a matar. O sea, me voy a matar porque yo no voy a soportar que me anden persiguiendo. Yo no voy a soportar ver cómo maten a mi familia por el simple hecho de ser testigos de Jehová. Entonces, habían experiencias que daban dentro de las reuniones de la escuela del ministerio teocrático, en donde supuestamente era para fortalecerte y decirte, mire, vamos a leer la experiencia de un hermano que ni siquiera conocemos, que está al otro lado del universo o del continente, más bien, y a fulanito de tal lo persiguieron y entonces los hermanos, varios fallecieron, pero fallecieron fieles en su fe. Y tenemos que ser como ellos, seguir fortaleciéndonos y saber que aunque muramos, Dios nos va a dar el paraíso y no debemos de tener miedo, porque recuerden a Noé cuando los egipcios estaban atrás, a Moisés, perdón, a Moisés cuando los egipcios estaban atrás de ellos, y entonces él con la vara abrió el mar y entonces pudieron pasar, y después Dios mató a los egipcios, y entonces algo así, Jehová va a permitir como que persigan al pueblo de Dios, pero no va a permitir que lo exterminen. Y era como de, no manches, pues yo no sé si me van a exterminar o voy a ser al que maten. Y eso me angustiaba, me daba mucha frustración y mucho miedo.
Y como en el video anterior les comentaba, o sea, a veces yo cuando salía a disfrutar o quería como experimentar lo que la vida mundana, ellos le llaman, era, iba con mucho remordimiento, estaba con ansiedad aunque no se me veía, y llegaba a mi casa y llegaba a llorar y llegaba a decir, Dios me va a matar, si no me mata hoy me va a matar mañana que venga Armagedón, porque este Dios exige demasiado de mí y yo no estoy pudiendo ser la persona que Él quiere, demostrándole mi amor. No puedo ser, no me siento digna de sentir que Él me pueda corresponder y me pueda ayudar porque tengo pensamientos que no precisamente son del cristianos, que no precisamente son espirituales, que no precisamente tienen que ver con la religión y me siento tan sucia y me siento tan culpable que ya no quiero vivir. Y recuerdo mucho una asignación de un hermano que dio una experiencia donde habló de una hermana en la que los encarcelaron y al momento de encarcelarlos entran los oficiales a la cárcel y entonces le piden que renuncie y ella dice que no va a renunciar. Entonces la violan y la violan durante no sé cuántas horas y muchos oficiales como de ese pues de esa cárcel, de ese grupo, y la hermana dice que no se mantiene, que se mantiene firme y que no va a dejar que nada ni nadie quebrante la grandísima fe que tiene por Dios, y que tuvo a su hijo y que después ella lo amaba demasiado y que ella lo introdujo incluso a las enseñanzas bíblicas y nos la ponían como ejemplo, como de vean, o sea, veamos el ejemplo de esta hermana que incluso todo lo que sufrió y no permitió que eso la quebrantara y que incluso rompiera su fe. Yo decía, o sea, ¿es en serio que todas las mujeres que están acá están escuchando eso y van a permitir que por no renunciar a su fe violen a sus hijas, las violen ellas mismas? O sea, eso jamás me gustó y jamás me agradó. Y yo cuestionaba a mi mamá y le decía, mamá, ¿a poco tú vas a permitir que me hagan eso? ¿O vas a dejar que maten a mi papá? O sea, ¿no nos podemos defender? No, pues es que la Biblia dice que nosotros debemos de confiar en Dios. Y yo así como de, bueno, pero si Dios no nos está salvando y es tan fuerte y es tan poderoso y se estremecen los demonios con él, o sea, ¿por qué no para el sufrimiento de estas personas? Y te dicen cosas tan estúpidas como es que es Satanás, porque Jehová está permitiendo que los humanos nos demos cuenta de que no nos podemos gobernar a nosotros mismos y que así como Satanás se rebeló, pues nosotros ahora tenemos que sufrir el pecado, ¿no? O más bien como las consecuencias del pecado de Adán y Eva. O sea, la magnitud de las palabras que te impregnan cuando naces en un grupo sectario es enorme, es completamente enorme. Porque naces y ya eres pecador, eres indigno, le tienes que servir a Dios casi casi como su esclavo y le tienes que estar agradecido porque te está haciendo un favor. Y no tienes escapatoria porque como ya naciste ahí, ahora te chingas, o sea, es como te tocó nacer aquí, te tocó nacer en la religión verdadera y si tú quieres como hacer a un lado las enseñanzas verdaderas, pues ahora te va a ir peor porque entonces Dios se va a enojar más contigo y te va a castigar más el día del final, cuando venga Armagedón, porque cuando venga Armagedón no va a permitir que mueras, va a dejar que sufras para que veas cuál es su poder. Y yo decía, oigan, no manches, ¿es en serio que este Dios que hablan de tanto amor realmente me quiere? O sea, ¿me quiere o me quiere controlar? Porque de que me quiere, pero algo quiere es controlarme. O sea, no realmente me da su amor como hijo, ¿no? Y dentro de la organización, no sé hasta el día de hoy, o sea, no sé, creo que han habido algunos cambios. Cuando yo era más chica sigue habiendo machismo, sigue habiendo este tipo como de que el hombre es más que la mujer y la mujer solamente es como una ayudante y no tiene como más injerencia ya. No es solamente los testigos, es a nivel social, sociocultural realmente. Entonces, no dejaban que las chicas fueran al grupo de construcción. Hay un grupo que se llama el grupo de construcción donde se dedican a crear y construir salones en los que las personas pues van y se reúnen, pero lo hacen de manera voluntaria
y con el corazón en la mano. Entonces solamente estaban permitidos los hombres. Creo que actualmente ya se permiten a mujeres solteras, porque también ya se han dado cuenta que si siguen reprimiendo tanto y si es como de no esto, no aquello, entonces los adeptos les comienzan a ir, ¿no? Entonces yo decía, o sea, ¿cómo? No tengo ni voz ni voto. No, sí tienes voz y voto, pero solamente como sugerencia, pero quien toma la última decisión es el hombre. Quien toma la última decisión son los ancianos. Y todos, incluso hombres, tienen que estar sujetos a los ancianos, a la organización, a lo que dice la Biblia, a lo que dice el ministerio autocrático, a lo que dice la información. Y es como de, o sea, pero ¿quiénes son los que hacen esta información? Si dicen que esta información es divina, explíquenme, tráiganme aquí a las personas que dicen que son como, hacen la interpretación de Dios. ¿Por qué yo no puedo hacerla? O sea, ¿por qué yo no puedo hacer esa interpretación? ¿O por qué no la puede hacer mi mamá? ¿Por qué no la puede hacer mi papá? ¿O fulanito de tal de la congregación? No, pues porque los ungidos son elegidos por que les pasan una copa o les pasan lo que se asemeja como la carne de Cristo, ¿no? Como la torta no fermentada. Y si tienen muchas ganas de comérselo y de beber el vino, es una energía que Jehová los está ungiendo, ¿no? Y me da mucha risa porque en las conmemoraciones regularmente llega con mucha hambre y yo decía, hoy se me antoja beberme ese jugo, ¿no? O se me antoja comerme la carne y era como, creo que soy ungida porque se me antoja comerme la carne. Entonces, eso me da mucha risa, como decir, ay, es en serio, o sea, yo siento que soy ungida porque se me antoja comerme la carne, ¿no? Y actualmente que ya leí toda la información, digo, bueno, solamente te cuentan esa historia o ese cuentecito como para que creas que tú no eres digno de hacer muchas cosas. Y me siento muy agradecida también al mismo tiempo de que esta experiencia con la secta, con los testigos de Jehová, me hizo tener un despertar mental, no solo de la secta, sino un despertar mundial, o sea, un despertar de conciencia en cómo se encuentra la humanidad, en cómo se encuentran las masas. Y que los testigos de Jehová no son los únicos. Si tú eres testigo o ex testigo de Jehová, o estás dudando como de si estás en el lugar correcto o no, déjame decirte que no eres la única persona que se siente así, que existen personas de otras religiones e incluso de otras culturas que están teniendo un despertar mental de darse cuenta que las masas están dormidas por otras personas que se han aprovechado de esta información, de la necesidad espiritual, para ellos tener economía o favorecerse de alguna manera de esta necesidad inherente que tiene el humano o debilidad. O sea, la debilidad del humano, como dice Neville Goddard en una de sus conferencias de poder y atracción, es que el ser humano tiene la debilidad de adorar a personas y de seguir a líderes. Entonces, si hay hay un grupo que se encuentra con esta información, esta información es poderosa, se arman un esquema, un concepto, y entonces vamos a venderles algo que quieran. ¿Y qué es lo que quieren? Pues buscan a Dios, buscan espiritualidad. Vamos a decir que la espiritualidad para nosotros es de este concepto y así tiene que ser. Con lo que actualmente yo he aprendido, con lo que actualmente he desarrollado a distinguir, es que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad más que nada tiene que ver con un conocimiento interno de ti mismo, de ti misma, y que tú eres quien tiene que averiguarlo. Entonces, son las herramientas que quiero compartir con ustedes para que puedan empezar a conocerse a sí mismos, siempre recordándoles que lo que yo les comparto es desde mi experiencia, que no es lo absoluto, que ustedes saben qué es lo mejor para ustedes. Nadie más en el mundo, ni sus mamás, ni sus papás, nadie sabe lo que es mejor para ti que tú mismo. Entonces, solamente quiero brindar herramientas, medios de apoyo que tú puedes tomar y entonces empezar a cuestionarte y decidir si este pensamiento te gusta, si no te gusta, por qué te gusta o por qué no te gusta, quién eres realmente.
Entonces, bueno, retomando el tema de lo que fue vivir dentro de la secta de los Testigos de Jehová, han sido procesos muy fuertes, han sido procesos dolorosos y que a veces me molesta sentir que no puedo desarraigarme de alguna creencia, pero que me doy cuenta que si fueron 10.192 días contra 600, 700 días, o sea, imagínate el trabajo que yo requiero tener, y no lo estoy maximizando ni como de, o sea, está fatal, no, sino tener compasión conmigo y de decir, bueno, a ver, estuviste 10.000 días inmersa con ese pensamiento y con ese adoctrinamiento, llevas 700 días cambiando tus hábitos, ten compasión por ti, ten compasión por los demás, o sea, no te juzgues y no te claves tanto con el hecho como de es que no estoy pudiendo o no lo estoy logrando, sé compasivo contigo. Naciste y creciste, o si no naciste y creciste, tú que me estás escuchando dentro del lugar, pero estuviste muchos años, sé compasivo contigo, sé compasivo con los demás, de entender cuál es el proceso y no te enojes, trata de darte mucho amor y de decir, lo voy a lograr, o sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero confío en que lo voy a lograr. Y algo que me sorprendió demasiado de lo de la secta es que me puse a cuestionarme en un momento y dije, a ver, yo vivo en el país de México. ¿Y dónde se originó la religión verdadera que fue los Testigos de Jehová? No, pues que en Pensilvania, en un condado de ahí de Pensilvania, que no sé muy bien cómo se pronuncia, en los años 1870, por Charles Russell, ¿no? Que fue el primer organizador, que fue para empezar economista, o sea, estudié economía, y aparte venía como las enseñanzas de los Testigos de Jehová traen pensamientos masónicos y adventistas. Entonces es como de, ok, no es algo original, sino es algo que realmente viene de otras corrientes y pensamientos o ideologías religiosas, de otras corrientes que no nos han dicho tampoco a nosotros cuando estamos adentro, sino que es como somos solo divinos, ¿no? Y es de, ok, yo estoy en México, pero se originó en Estados Unidos, y entonces de Estados Unidos se trajeron esa información para acá. O sea, sí me he cuestionado como de, ¿por qué no se originó en México? ¿Por qué esto no se originó en África, en Brasil? O sea, se originó básicamente en Estados Unidos. O sea, ¿cuál es el punto de que Dios haya elegido a alguien de Estados Unidos o de Pensilvania? ¿Por qué? Y les quiero compartir una información de que me di cuenta por qué se originó allá y me quedé sorprendida con la información y aparte con los métodos que utilizan para que tú estés adentro comprando la información. Comprando no es como de voy a comprar la Biblia, voy a comprar la reunión. Comprar es como el hecho de como de que te compras la idea, te la crees. Y es como para, lo dejo como para cuestionamiento de cada uno de ustedes, de cómo quiere pues quitarse la venda o procesar la información. Les comparto, o sea, les digo, yo solamente les comparto la información que me ha ayudado a liberarme cada vez más, y si te sirve, adelante. Hay un libro que se llama Véndele a la mente y no a la gente. Si pueden, cómprenselo, se los recomiendo 100%. Es de Jürgen Klarik. Es una persona que ha estudiado las neuroventas y entiende cómo funciona el cerebro humano para venderte lo que quieras vender. Te explica aquí exactamente cómo lo tienes que hacer. Y de aquí es donde les voy a mostrar como de por qué el método de los testigos es tan autoritario y es tan sádico, porque es sádico, o sea, sí lo es. En la página 127, aquí está, dice, los miedos generan vacíos y carencias en la vida del ser humano y lo que buscamos es proveedores, productos y marcas que llenen esos huecos. Y chécate lo que viene. Por eso, mientras más espiritual te vuelves, menos cosas necesitas comprar.
La gente espiritual pierde los miedos. Y aquí tengo que hacer una pausa. Espiritual, desde lo que ahora yo comprendo, no tiene nada que ver con ser religioso, con llenar un informe y decir prediqué tantas horas, o leí la Biblia, o hablo todo el tiempo de textos bíblicos, o llego temprano a las reuniones, o me preparo para llegar informado a la reunión. Eso no es espiritual, eso es ser una persona aplicada. O sea, es como cuando vas a la escuela y es como, ay, fulanito de tal hizo toda la tarea, fulanito de tal viene al 100 vestidito, fulanito de tal me ayuda en limpiar el pizarrón. O sea, es muy inteligente. O sea, la inteligencia y la disciplina no es lo mismo. Todas las personas a nivel mundial somos inteligentes, todas. Aunque tú creas que no, todas tenemos inteligencia, pero desarrollamos diferentes inteligencias, diferentes. Y ser inteligente no significa que saques 10. Puedes ser muy bueno estudiando, pero a lo mejor te fallan algunas cosas administrativamente, musicalmente, hay muchísimas inteligencias. Que es lo mismo que yo en este momento comprendo que el espiritual no significa ser aplicado dentro de tu religión, organización o secta, no es lo mismo a conectar contigo mismo. O sea, desde donde yo lo veo ahora es como conectar conmigo, saber quién soy y eso, o sea, el tener una conexión tan fuerte y tan en paz, eso es ser espiritual desde mi perspectiva. No el estar, como les comento, estar llenando informes y predicando y véanme que traigo falda y vengo bien vestidita y estoy parada ahí demostrando que estoy predicando. O sea, eso no es ser espiritual. Continúa. Los gringos son muy maquiavélicos a veces. A su sociedad le inyectan miedo a propósito para que consuman más. Y eso es terrible. Eso no es neuroventas. Eso no es neuroventas. Es una burda manipulación que para muchos de nosotros es antiético y está muy mal visto. O sea, lo dice este libro. Lo neta se los recomiendo. Léanlo, búsquenlo. Y entonces todo así fue como de ¡bum! Claro, todo tiene sentido. Es un negocio americano. Los estadounidenses, y lo dice este libro, o sea, este libro le está diciendo, ellos ocupan esos métodos de miedo, ocupan esos métodos como de terror para que tú consumas su producto cada vez más. Y ponte a investigar y ve cómo están los estadounidenses, que supuestamente están en un país que no dudo que sea económico, pero están aterrorizados como cómo es la cultura allá. Y consumen y consumen y compran y snacks y productos, o sea, date cuenta y compran y compran y compran y compran muebles, todo lo que tengan que comprar y a veces lo dejan casi nuevo y lo sacan porque tienen que estar comprando. ¿Por qué? Porque les inyectan un miedo. Y si así es la cultura de Estados Unidos, ¿qué te esperas de una persona que nació dentro de esa cultura, que se le prenda el foco y que diga, voy a hacer un negocio con la espiritualidad y entonces de aquí me agarro y la llevo a todo el mundo? O sea, la religión de los testigos de Jehová, yo como mexicana que nací aquí me doy cuenta que no viene de mis raíces, no es de mis raíces mexicanas. Entonces, toda esta información que te estoy compartiendo la voy a ir explicando paso a paso de cómo me he ido desprogramando. Encontré cómo desprogramarme y prácticamente lo hice hackeando los métodos de los testigos de Jehová. Hice un diagrama, me dediqué casi un año completo a desarrollar el método que ocupan ellos para programarte y manipularte y mantenerte dentro de la secta, y que ellos puedan generar los ungidos, que según es el cuerpo gobernante, puedan generar ganancias. Solamente te dejo esto para que te cuestiones cuántos ungidos del cuerpo gobernante que llevan la organización desde Brooklyn o no sé en qué lugar se encuentran ahorita, son alguno mexicano o alguno español o alguno de países sudamericanos. Me leí la lista y no existe ninguna persona que no sea de ahí mismo. O sea, son estadounidenses todos
Y eso me hizo así como, wow, claro, ya lo entendí. Una pista más para que yo me pueda desprogramar y ya no para que me siga yo manteniendo ahí. Quiero aclarar algo muy, muy importante. No me considero activista. Tuve una experiencia traumática y lo que yo he aprendido es ¿para qué me pasó esto? No, no lo veo como victimismo. En un video anterior que subí con ustedes me sentía como víctima de las circunstancias. Tenía mucho dolor y estaba muy dolida. Y actualmente lo veo como desde la resiliencia. Me veo como una sobreviviente de haber estado en este grupo, en esta organización. Y me siento muy agradecida incluso de haber vivido esto, porque mi propósito es ayudar a otras personas a que se liberen de la información con la que tantos años han sido programados. Y toda la información la voy a dejar y voy a subir el contenido aquí a internet, cómo lo he logrado, cómo he llevado paso a paso, cómo en algunos puntos que digo es que esta creencia está muy arraigada, cómo la he ido soltando y van saliendo constantemente esa basura, esa información y me siento muy contenta de poder estarlo logrando y es lo que quiero compartir con ustedes en este canal para que ustedes puedan tener esa liberación mental y puedan descubrir quiénes son. Siempre recordándoles, siempre, yo no tengo la verdad absoluta, nadie en el mundo tiene la verdad absoluta, es de lo que yo me he dado cuenta en este proceso de despertar mental, que ser espiritual no tiene nada que ver con lo que yo tenía como concepto dentro de esa secta y que la única persona que tiene la verdad absoluta para sí mismo es cada uno de nosotros. Tú eres la única persona que se puede salvar y que si ves a otras personas que van en un proceso más adelante, solamente los veas como un ejemplo y no los veas ni los idolatres ni tengas demasiada admiración de más. ¿Por qué? Porque entonces vuelves a caer en el punto en el que te haces pequeño a ti mismo y sigues creyendo que los demás son más que tú, cuando no es así. Todos somos a nivel de valor iguales. Desarrollamos capacidades diferentes y eso nos hace un poco más expertos, pero el ser más experto no te hace más que otras personas. Entonces yo actualmente ni idolatro a gurús, ni creo que los sabios son como lo máximo y digo, voy y me rezo y me siento ante alguien y digo, eres lo máximo, muéstrame la sabiduría. No, porque me he hecho experta en detectar ese tipo de personas y en tener una seguridad de que yo soy mi propia guía y de confiar en lo que yo creo y de confiar en mí misma y de que yo puedo lograr lo que quiera siempre y cuando confíe en mí. Entonces, eso es lo que quiero compartir contigo de cómo puedes tener mejor autoestima, cómo puedes elevar tus emociones y cómo puedes ser tu propia guía, ¿sabes? Quiero dejar clarísimo esto porque no estoy en contra de la religión de los testigos, no voy a desmentir y traerte como en la atalaya fulanita de tal dice tal cosa y pero vamos a decirte cómo no es cierto. O sea, yo ya estuve 28 años adoctrinada en ese lugar como para dedicarle el resto de mi vida a estar otra vez como fijándome en la religión. Para mí es como, ok, estuvo una experiencia muy fuerte, fueron 28 años, pero actualmente lo que quiero es como brincarla, o sea, no le voy a dedicar más años de mi vida, mejor me voy a dedicar a que las personas con lo que ya aprendieron, básicamente hackeen el sistema de los testigos y se autoprogramen ellos mismos porque me ha funcionado y me siento liberada, o sea, puedo festejar Navidad, puedo festejar cumpleaños, me siento libre de hacer lo que yo quiera sin el remordimiento de saber o pensar que Dios me va a matar o va a hacer algo contra mí. Entonces, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video. Voy a continuar con los videos, con el canal, tomando en cuenta varios temas que me han ayudado a liberarme y siempre recordándoles que lo hago desde el corazón y con mucho cariño para todos ustedes y que espero que mi contenido les sirva y les guste. Y si en algún momento tienen alguna creencia por la cual quieren como desatorarse, con mucho gusto escríbanmela y pónganmela en los comentarios. Pero les recuerdo que convencerlos de que no es la religión verdadera no es mi propósito. Quien está en este canal creo que ya está convencido
y lo que yo quiero hacer en adelante es ayudarte al proceso, a sanarte, no a estarte metiendo más información como para que ahora te enganches. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo que generas es engancharte con una emoción y un sentimiento que es muy difícil que te salgas si te... O sea, el momento de que descubres que estuviste en una secta y que fue algo muy doloroso, te enojas tanto que te enganchas y te enganchas y te enganchas con el dolor, y entonces ahora quieres ir en contra de ellos y quemar salones y vamos a hacer pancartas. No estoy diciendo que esté mal, cada quien hace su lucha de liberación al modo que le guste, pero en lo personal, porque también lo quise hacer, pero en lo personal me di cuenta que no iba a ser el modo para que yo pudiera desprogramarme y poder ayudar a otras personas a que se desprogramen. Más bien es como de lo que me pasó, de lo que ocurrió, cómo lo puedo ocupar para ayudar a las otras personas a que hackeen su programación y ahora empiecen a meter nueva. Entonces, pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Espero no haberlos revuelto con toda la información. Me siento una sobreviviente, no me siento una víctima. Sí sé que la resiliencia es de los mejores aspectos que te pueden ayudar a superar cualquier cosa que estés pasando, o trauma, o lo que sea que te genere tanto dolor. Y pues nada, chicos, seguimos en contacto. Les voy a dejar mi link de redes sociales, de Instagram y el de YouTube, y me parece que TikTok. TikTok también lo tengo, y si gustan seguirme en cualquiera de esas redes sociales, pues con mucho gusto mándenme sus mensajes y yo estoy aquí para ver qué más información les puedo postear. Un abrazo, los quiero mucho, saludos.